Estamos en Salud Hoy junto al doctor Javier San Martín hablando sobre el hígado. Bueno, ya en el bloque anterior ya estuvimos hablando acerca de la anatomía, su ubicación, las funciones que cumple, sobre todo las primordiales, ¿no? Porque como usted decía, más de 500 funciones. Ahora vamos a hablar qué pasa cuando hay algún trastorno en el hígado, cuando empiezan las enfermedades, es decir, como por ejemplo la hepatitis. Sí, cuando se afecta la función del hígado aparecen los síntomas y los síntomas están vinculados a qué tipo de acción o actividad del hígado fue afectada. En el caso de la hepatitis, la hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado. Hepatitis, el sufijo itis significa inflamación. La inflamación del hígado puede tener múltiples causas. Las más frecuentes son las virales o infecciosas, en este caso las virales, que es a las que nos vamos a referir, pero puede haber otros tipos de hepatitis, como por ejemplo las hepatitis por autoinmunidad o tóxicas por medicamentos o por tóxicos en sí. Nuevamente estamos ante una muy amplia gama de posibilidades y de opciones, por lo tanto vamos a referirnos exclusivamente a las hepatitis virales, que son por un lado las más frecuentes y sobre las que podemos transmitir cosas que puedan ser de utilidad para la gente. La hepatitis viral es provocada por virus, y hay su definición. Hay diferentes tipos de virus que pueden afectar al hígado, algunos que son virus específicamente hepatotropos, es decir, que afectan exclusivamente a las células del hígado, que son los llamados virus A, B, C, hay también el D, el E, y el F y el G, hay muchos otros que son virus que afectan solamente a las células hepáticas. Pero después hay otros virus, como por ejemplo el citomegalovirus o el virus del Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis, que también en forma indirecta no es ese su órgano el órgano blanco, sino que afectan muchas otras células del organismo y entre ellas las del hígado. Yendo específicamente a las hepatitis por los virus habituales, el A, B y C, que son los más comunes, son virus de contagio, es decir, uno adquiere esa enfermedad por contacto ya sea con otras personas o a través de inyectables o por el contacto sexual y de hecho por alimentos, y de hecho esos son los aspectos que debemos tener en cuenta cuando queremos hablar de la profilaxis, es decir, de tratar de evitar que uno adquiera la enfermedad. Y bueno, rápidamente los tres virus más frecuentes. El virus A es un virus benigno, vamos a llamarle virus benigno, porque es extraordinariamente raro que el virus A provoque una alteración, una enfermedad crónica de la enfermedad, y en más del 99% de los casos la curación es total. Hay un pequeño porcentaje en el que la hepatitis adquiere una característica que se llama fulminante y que es extremadamente agresiva y puede terminar con la vida del paciente si no media de repente un trasplante. El virus B es un virus muy frecuente, del cual contamos con la posibilidad de inmunización, también del virus A, pero del virus B contamos con la posibilidad de inmunización. Su transmisión no es tanto en la oral fecal, que sí es la A, se llama oral fecal porque el virus A se elimina por la materia, y de la contaminación de los alimentos, ahí es de donde uno adquiere la enfermedad. Pero en este caso es más por inyectables a través de productos contaminados. Se han visto epidemias en el caso de hemofílicos que necesitan drogas o productos de coagulación que se adquieren del suero humano. ¿Los tatuajes? Los tatuajes,
Los tatuajes es otro lugar donde la acupuntura, si uno no tiene la certeza de que esos productos ya son, si son descartables no habría inconveniente, los inyectables. Antes, cuando se utilizaban las jeringas que se desinfectaban, las jeringas se esterilizaban nada más. Se esterilizaban con agua, se servían en agua, las posibilidades de contagio eran mucho mayores, pero hoy ya con todos los elementos descartables eso ya es bastante más raro. Y la hepatitis B se contagia de esa manera a través de instrumentación, se contagia por la actividad sexual entre parejas en las que puede haber un infectado. ¿El baño? No, ¿no? No en el B. No en el B. ¿En el ASI, por ejemplo? En el ASI. En el ASI. Por eso es que uno recomienda siempre utilizar el hipoclorito como desinfectante después de cada vez que uno se va. Por supuesto que el lavado de manos es algo que uno debe realizar sistemáticamente, siempre aún estando sano. Porque yo crecí siempre que me decían que no fuera, por ejemplo, a un baño público, porque dentro de las posibilidades que podía tener era contagiarme la hepatitis. Y bueno, sí, eso es cierto, pero bueno, hoy los baños públicos, por suerte, la mayoría también higienizados. Tienen muy buena higiene y hay productos que se van liberando en forma automática que también tienen la capacidad de neutralizar el virus. Pero bueno, volviendo al virus de la hepatitis B, tiene una transmisión de esta forma y su evolución no es tan benigna como la del virus A. Contamos con tratamientos. Hoy hay tratamientos para el virus B y el virus C de antivirales, de medicación antiviral y el interferón, que suministrados en combinación tienen tasas de curación importantes. Lamentablemente no es 100%, pero es un buen porcentaje. ¿Qué síntomas tiene? Porque sería importante saber para tomar precauciones, Bien. ¿no? De repente uno no se da cuenta y está teniendo una síntomas puede no haber de ningún la enfermedad, síntoma. ¿no? No puede haber ningún síntoma. Ser un hallazgo. O uno determina anticuerpos y se encuentra con que ese paciente tuvo una hepatitis. A veces pasa desapercibida, como un cuadro gripal. Como es una virosis, lo que produce es decaimiento, malestar, astenia, adinamia, el paciente se siente mal, dolores en los músculos, en las articulaciones, a veces no sabe a qué atribuírselo. Una gripe. Y a veces son 2 o 3 días de sintomatología, el paciente toma algunos antitérmicos, se mejora, se le terminó el problema y se olvidó del asunto. Otras veces ocurre que el paciente continúa con los síntomas y amerita la realización de algunos análisis y ahí puede definirse la existencia de la enfermedad. Pueden aparecer ictericia. Quedar amarillo, como exactamente, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, la orina oscura, como Coca-Cola, perdón el chivo, orina muy oscura que mancha la ropa, la materia de color más claro, porque no pasa la bilis normalmente, fiebre, la fiebre que es otro, y el dolor en el costado derecho a nivel del hígado, que eso se produce por distensión. El hígado se agranda por la propia inflamación, distiende su cápsula, que está cubierta por una cápsula, al distenderla produce dolor o malestar. Pero esos son los síntomas principales. ¿Y es grave eso? No. Depende de la hepatitis. Sí, los síntomas en general no son graves, salvo en el caso de la hepatitis fulminante, en lo que ya ahí entra en una insuficiencia hepática. Y luego tenemos los análisis, que son los que nos orientan o nos definen la existencia de la enfermedad. Que diagnostican la enfermedad. Se diagnostica en primer lugar la consecuencia de la enfermedad, que es la elevación de las transaminasas. Entonces, ¿se acuerdan de las cruces? Bueno, hoy ya eso no se usa más. Hoy la determinación de la gravedad está basada en la capacidad del hígado de responder a los requerimientos normales. Claro, entonces uno determina si existe una buena producción de proteínas y los factores de coagulación están bien, ¿no? Y después tenemos que la elevación de las enzimas,
que pueden llegar a elevarse muchísimo. Cuanto más se elevan, más capacidad de respuesta tiene el organismo hacia el virus. Es decir, ¿por qué se elevan las enzimas? Porque se mueren los hepatocitos, las células hepáticas se mueren. El virus coloniza la célula hepática. El organismo reconoce un organismo externo, se defiende y destruye. La única posibilidad de matar al virus es destruyendo la célula. Al destruir la célula pasan todos esos productos a la sangre y se elevan las enzimas. Entonces, cuanto más enzimas, cuanto mayor nivel enzimático hay, mayor destrucción celular, lo que significa que es una mayor respuesta. ¿Qué pasa? También la hepatitis fulminante tiene esa característica, destruye todas las células simultáneamente, entonces pierde la capacidad de producir los elementos vitales, el hígado. ¿Qué tratamiento tiene? Porque, por ejemplo, la hepatitis común, sí, que sé que mucha gente la ha padecido, es largo, un proceso largo. La hepatitis común no tiene ningún tratamiento. Ninguno. Sintomático, los síntomas. Reposo, medicación antitérmica, si tiene vómitos, algo para los vómitos, y esperar a que el organismo cumpla su cometido de desembarazarse del hígado formando los anticuerpos. Que es largo generalmente, ¿no? Generalmente depende de cada persona, por eso yo te decía, cuanto más elevadas las transaminasas, nosotros tenemos la certeza o casi la certeza de que esa persona va a evolucionar mejor, más rápidamente. En algunos casos, digamos que el proceso lleva más tiempo, pero lo habitual es alrededor de unas 3 semanas. En 3 semanas, a medida que van normalizándose las transaminasas, uno va monitoreándolos semanalmente o quincenalmente, dependiendo de cada paciente, y una vez que las transaminasas llegaron a un nivel doble de lo normal, ya el paciente puede empezar a realizar sus actividades moderadas desde el punto de vista físico. Postrado en cama, no. Eso que antes lo dejaban quietito en cama, un mes en cama, no. El paciente puede estar deambulando, lo único que sí, no tiene que cansarse, no tiene que comer cosas una alimentación adecuada. Sanos, comer sano y absolutamente nada más. En el caso de la hepatitis B y de la C, que se prolongan, se cronifican, ahí bueno, hay que hacer algunas determinaciones para saber si son pasibles de tratamiento médico con antivirales y con interferón. Bueno, es tan amplio lo del hígado que hoy ya es una subespecialidad. Sí, y aparte se vacuna contra estas hepatitis. Y aparte se vacuna. Después el tema de la vacunación es un tema en el que creo que en la hepatitis B deberíamos vacunarnos todos. Son 3 dosis de vacuna, con diferencias de un mes cada una y un refuerzo al año, y uno generalmente está inmunizado por alrededor de 5 años. Sobre todo hoy por hoy, claro, como es un tema, hay un tema de costos detrás de todo esto, uno trata de circunscribir estas acciones de prevención a todos los sectores de riesgo, ¿no? Es decir, los que están vinculados a la medicina, los que están en contacto con pacientes, en los centros donde hay comunidades, en los geriátricos, en las Fuerzas Armadas, en todos los lugares donde existen conglomerados, deberían vacunarse. Lamentablemente para la hepatitis C no contamos con inmunización todavía, se está estudiando mucho. La hepatitis C es quizás en orden de importancia por la capacidad de evolucionar hacia un estadio más grave a la cirrosis. Sí, eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Es mayor con la hepatitis C, pero son todas, digamos, posibles evoluciones que tienen estos virus. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más Salud Hoy junto al doctor Javier San Martín, que en el próximo bloque va a estar hablando acerca de la cirrosis. Ya regresamos.